Las fórmulas en Excel son aquellas expresiones utilizadas para realizar cálculos u operaciones de valores en una hoja de cálculo. En las fórmulas de Excel podemos crear ecuaciones con datos y valores matemáticos cuya estructura podemos cambiar. Mientras tanto, una función en Excel es una fórmula que ya se encuentra predefinida para que pueda ejecutar los cálculos pertinentes a una actividad, ya sean actividades numéricas, textuales, de búsqueda, que utilizan valores específicos en un orden particular. La estructura de una función de Excel no puede modificarse. Nosotros solo debemos ingresar los argumentos, es decir, los datos que necesita la función para realizar las operaciones. Bueno, aquí tengo un ejemplo para mostrar la diferencia entre una fórmula y una función. Vamos a calcular el promedio de estos 5 números. Vamos a calcular su promedio. Así que vamos a hacerlo primero mediante una fórmula. La estructura básica de una fórmula o una función siempre empieza con un igual. Así que escribimos igual y empezamos a escribir nuestra fórmula. Para calcular promedio, recordemos el procedimiento. Tenemos que sumar todos los números. Así que vamos a ir seleccionando una a una las casillas y poniendo símbolos de más para marcar la suma. Es importante que estas casillas las pongamos entre paréntesis, pues necesitamos sumar las 5 casillas primero y después dividirla entre el número de casillas. En este caso son 5. Así que de esta forma vamos a calcular el promedio mediante una fórmula. Si tuviéramos más valores, esto sería aún más complicado porque tendríamos que elegir todos los valores a mano, sumarlos y dividirlos entre la cantidad de celdas que sean. Todo ese rollo puede ser tardado, molesto incluso hacer esta tarea. Si damos enter nos da un resultado de 30. Ahora bien, si usamos una función, simplemente escribimos igual, promedio, y aquí ya nos empiezan a salir posibles opciones de qué fórmula podemos utilizar y nos da de qué sirve cada fórmula. Por ejemplo, este dice devuelve el promedio de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Damos la tecla de tabulador para escribir rápidamente y debemos empezar a poner los números. Yo en este caso directamente seleccionaré todo el intervalo de esta manera, que es una facilidad que nos dan las funciones, poder seleccionar un intervalo de datos para usarlo de manera más rápida. Cerramos paréntesis, damos enter y nos da el mismo resultado exactamente, nos da 30. Este es un ejemplo de cómo una función nos facilita cómo realizar este tipo de tareas. Por ejemplo, otra de forma es, por ejemplo, si nos vamos aquí al parte de fórmulas y ponemos autosuma, nos puede hacer la suma automática de todos estos valores, o también nos puede hacer, también qué más nos puede hacer, podemos hacer las, contar números, que casi siempre esto es mediante funciones, ya que es de una forma más fácil hacer los cálculos de esta manera que hacer toda la fórmula a mano y es terminar con una fórmula que abarque más de la mitad de la pantalla y que después tengan que estar buscando dato por dato para interpretarla. Así que con una función nos facilita no tener que escribir toda la fórmula. Es una forma más eficiente y rápida de trabajar. Aunque se puede decir que todas las funciones son fórmulas, pero las fórmulas no pueden ser funciones.